Otra vez la posibilidad de buscar algún desescalamiento un poco del conflicto, pero está muy complejo. Lo conversamos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, como siempre los viernes con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Alberto. Hola Ramón, ¿qué tal? Es porque las informaciones, las últimas, dicen que no, que en realidad penden un hilo, que hay rechazo de Hamas, que en realidad se ha revisado los términos y que es insatisfactorio. En definitiva, ¿qué va a ocurrir? Esa es una excelente pregunta, tomando en cuenta la urgencia de la situación que se vive dentro de Gaza. Tal como se mencionaba, efectivamente desde marzo Israel había impuesto un control muy férreo al ingreso de ayuda humanitaria. Recordemos que antes del inicio de todo este tema, diariamente entraban a Gaza aproximadamente unos 600 camiones con ayuda humanitaria, entre medicinas, alimentos, leche, etcétera, etcétera. Y eso obviamente se vio fuertemente comprometido con lo que ocurrió el 7 de octubre, el atentado de Hamas, 1.200 muertos, 251 secuestrados, todo en un solo día, y el inicio de esta guerra, que ya ha superado la barrera de los 600 días. En ese contexto, Estados Unidos, fundamentalmente desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de este año, ha estado fuertemente involucrado en la idea de terminar esta guerra. Así como, por ejemplo, terminar también la guerra en Ucrania y de algún modo despejar el panorama de conflictos que para la Casa Blanca son temas que le significan gastar millones de dólares, distractores políticos, ese tipo de cosas. Ujú. Sabemos que el gobierno del presidente Trump ha tenido una relación muy estrecha con el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu desde el primer gobierno, ¿verdad? Em, pero a pesar de ello hemos visto cómo Trump ha empezado a dar señales de que tiene que presionar al gobierno israelí para poner fin a este conflicto. Y lo comentábamos hace unas semanas cuando fue la gira a Medio Oriente de Trump, en donde efectivamente estuvo en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, y no pasó por Israel. Cosa que muchos leyeron e interpretaron como una especie de gesto, ¿verdad?, de malestar de Trump con el gobierno israelí. Qatar y Egipto han sido los principales negociadores o intermediarios entre Israel y Estados Unidos y Hamas para negociar. ¿Negociar qué? Devolución de rehenes, todavía quedan, los cuerpos de otros También. rehenes que han fallecido. Hay que recordar que Hamas incluso ese mismo día, el 7 de octubre, se llevó cadáveres de israelíes a Gaza para usarlos como moneda de cambio, que ha sido parte de su estrategia. A lo Ujú. largo no es nada nuevo. El punto es que entre medio ha estado la población civil gazatí, con un escenario de enorme sufrimiento producto de las condiciones en las que están viviendo. O sea, al margen de que Israel se ha enfocado en la destrucción de Hamas en términos militares, en términos políticos, eh, recordemos la cantidad de operaciones, no solamente en Gaza, sino fuera incluso de Israel, la cantidad de acciones de inteligencia, podríamos decir, que se llevó a cabo, no solamente contra Hamas, sino contra Hezbollah, etcétera. Lo cierto es que en este minuto le está costando muy caro a Israel. Eh, Aquí hay que ser claro, o sea, Hamas no es Palestina, Netanyahu no es Israel. E Israel, que es un país que todavía está fuertemente conmocionado por lo que pasó el 7 de octubre, está también profundamente dividido en términos políticos y respecto a lo que ha sido la gestión del primer ministro. Desde el primer momento, familiares y amigos de los rehenes han abogado por negociaciones abiertas para lograr su regreso. Entonces, muchos critican al gobierno de Netanyahu en términos de que ha dilatado esto y ha priorizado la operación militar sobre el rescate de los rehenes, por un lado. Por otro lado, lo que hemos visto es que, por ejemplo, grupos de reservistas, ONGs israelíes, públicamente han criticado la gestión del gobierno de Netanyahu, que ellos no apoyan esta ofensiva, que en el fondo no se justifica la muerte de civiles, niños, etcétera. Y sobre todo tomando en cuenta que más allá de los ataques militares, aquí lo que ha habido es un fuerte control al ingreso de ayuda humanitaria y que ha puesto efectivamente en riesgo alimenticio a gran parte de la población. Entonces, en ese aspecto es tremendamente urgente que se logre un cese al fuego. Mm. Y el anuncio de la Casa Blanca, al decir que Israel estaba disponible
deja la pelota en el lado de Hamás. Ahora, Hamas hace su evaluación, obviamente pone sus condiciones al respecto, pero señala que esta aprobación por parte de Israel de otros asentamientos en Cisjordania, que ellos consideran totalmente ilegales como parte también de la comunidad internacional, lleva a la regularización de varios puestos avanzados no autorizados, dicen, y que eso es inaceptable, y que por lo tanto, no sé, pues siempre hay algún argumento más que se mezcla para poder llegar a algún tipo de entendimiento que sea parcial para una cosa bien específica, porque hay un contexto en términos generales también que complica Claro que todo, sí. ¿no? Totalmente. O sea, por un lado hemos visto cómo en su minuto el gobierno de Joe Biden, Naciones Unidas, la comunidad internacional en general, ha sido bastante ineficaz en su esfuerzo por detener esto, o al menos llegar a una situación en la cual la crisis humanitaria no termine superando las motivaciones legítimas del gobierno de Israel de haber respondido este ataque terrorista del 7 de octubre del 2023. Hemos visto que países como Canadá, Reino Unido y Francia han hecho declaraciones conjuntas en torno a sanciones en contra de Israel, congelar procesos de negociación de acuerdos comerciales y ese tipo de cosas. Entonces Israel tiene abierto un frente diplomático muy grande y muy complejo. Ahora, paralelamente, el gobierno de Netanyahu está abriendo otros focos de conflicto, como es este anuncio de instalar 22 asentamientos nuevos en Cisjordania. Recordemos que la población palestina, sobre todo desde 1967, la guerra de los 6 días, ¿verdad?, ha estado fundamentalmente, digamos, desplegada en Gaza y en Cisjordania. Los acuerdos de Oslo de 1993, que abrieron una puerta para un proceso de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, y que sabemos que lamentablemente después descarriló por diferentes motivos, el asesinato de Yitzhak Rabin, la muerte de Arafat, etc. Establecía que Cisjordania se dividía en 3 tipos de secciones o 3 tipos de áreas. Entonces, por ejemplo, la zona A es, que equivale al 18% de Gaza, ¿Ya? va a estar 100% controlada en términos políticos y militares por la Autoridad Nacional Palestina. 18%. 18. Las zonas B, que equivalen al 22% de Cisjordania, van a tener un control mixto, palestino e israelí. Y las zonas C, que equivalen al 60% de Cisjordania, están en un 100% controladas por Israel. Y es ahí en donde efectivamente se siguen construyendo estos asentamientos que mueven población israelí hacia ese territorio que, según el derecho internacional y, digamos los argumentos de la comunidad internacional en términos generales, son territorios que no deberían ser ocupados, administrados o gestionados por Israel con ese objetivo. Sabemos que el proceso de paz está detenido. Esto en algún momento, en 1993-94, tenía como horizonte el año 2000 para el nacimiento del Estado palestino. Y estamos en el 2025. Y no solamente eso ha sido un fracaso por parte de los involucrados directos, ¿verdad? Sino también de la comunidad internacional. Bueno, esta es la historia de nunca acabar, justamente en esa ida y vuelta de argumentos, ¿no? Porque mientras hacemos esto otro, y nosotros respondemos por esta razón, y se Claro. genera la violencia por esto, porque ustedes no respetan los acuerdos, porque los asentamientos siguen estando, entonces estamos en una situación de conflicto, respondo, el otro responde, y así nos hemos llevado, o sea, no hasta lo más grave que fue, evidentemente, esto de la incursión de Hamas. Claro, hay que decir que en el fondo, en este minuto, la urgencia es resolver la situación en Gaza. El gran telón de fondo es cómo se restablecen las confianzas, que es muy difícil, al menos en el mediano largo plazo. Y sobre todo, me parece aquí que también es muy importante ver cómo se puede avanzar hacia la aparición de nuevos liderazgos que estén más abiertos a negociar y encontrar una solución que satisfaga de la mejor forma posible a ambos sectores. ¿Te fijas? El problema es que es muy difícil. El problema es que cuando hay tanta violencia que deja Claro. tantas víctimas y tantas heridas, lo único que se hace es polarizar la situación, y los liderazgos que tal vez surgen son mucho más Más ultra, por radicales. decirlo, más radicales. Ese es el gran peligro, sobre todo tomando en cuenta que uno podría esperar, y yo creo que Israel también lo tiene claro, que todo lo que hemos visto como respuesta al atentado del 7 de octubre probablemente va a generar el nacimiento de una nueva generación yihadista. Tal cual. De aquí a 15 años, no sé, te fijas, o incluso menos.
Y entonces volvemos a esta espiral de violencia que, como tú bien dices, pareciera no tener fin. Y esa es una herida abierta no solamente para israelíes y palestinos, es una herida abierta en Medio Oriente y para todo el mundo. Hoy en día, con las redes sociales, con internet y con todos esos recursos, estamos viendo esto en vivo. En vivo. No es ya las noticias de la noche o lo que uno leía en un periódico. Y eso tiene un impacto mucho mayor del que podría haber tenido coberturas distintas en otras épocas con otros recursos. Y eso está generando reacciones en la opinión pública de diferente tipo, desde manifestaciones en diferentes ciudades de Europa y de América Latina, hasta actos de violencia inaceptables como el asesinato de estos dos diplomáticos israelíes a la salida del Museo del Holocausto en Washington hace algunos días. Claro. ¿Te fijas? Y que, ¿cuál es el problema con la violencia? Que la violencia se contagia. Y eso es lo más grave. Y no conoce fronteras. Entonces, aquí vemos que este es un conflicto que se desborda, no solamente más allá de los principales actores, no solamente en Medio Oriente, se va a terminar desbordando, sino es que está desbordado ya en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Y claramente el escenario actual internacional está tremendamente polarizado, muy complicado, no hay diálogo, los grandes organismos internacionales están deslegitimados o no son reconocidos como tales. Tenemos gobiernos que no parecen estar interesados en involucrarse o avanzar en soluciones concretas, reales, rápidas y efectivas. Entonces, este es un escenario realmente desolador. Sí, y que también se van tomando posiciones e involucran la política exterior de los países también, como lo vemos en el episodio chileno con esto de los últimos agregados, ¿no? Sin duda. Que también y que provoca también discusiones a nivel interno, por eso que dices tú que se va expandiendo por todos lados de alguna manera, donde se empiezan a tomar posiciones respecto de lo que está ocurriendo, sin duda. Exactamente. Ahora, para finalizar, la posición de Trump, porque Trump, bueno, es que Trump es tan impredecible, ¿no es verdad? Sí. Entonces, en distintas cosas, ¿no? Un día dice una cosa, otro día dice otra, entonces llamó la atención también la semana pasada cuando también tuvo algunos calificativos contra Netanyahu, entonces uno dice, bueno, le da todo el respaldo, está 100% allí y es su principal socio, no lo va a dejar solo, pero puede tomar distancia, no puede tomar, si toma distancia tiene problemas internos, también tiene convicciones, es su principal aliado, él tiene el problema también histórico de cuentas pendientes que pueda tener también con la otra parte, entonces ni tan lejos que me enfríe ni tan cerca que me queme, pero ¿cuál es la posición allí? Bueno, y tomando en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos, su posición es sumamente importante, es como cuando habla la Unión Europea, ¿te fijas? Son actores de gran tonelaje y por lo tanto se esperan posiciones o iniciativas en última instancia más jugadas, más concretas y pensando en que esto, por lo menos lo urgente, como te decía, es detener esto, pero también tomando en cuenta cuál es el objetivo israelí de no seguir viviendo al lado de Hamás. Es súper difícil, poner esto en la balanza es súper difícil y por eso nadie lo ha resuelto. Y lo peor de todo es que mientras se sigue discutiendo, esto sigue cobrando vidas. De todos los lados, por cierto. De todos lados, sí, es verdad. El momento muy difícil que se está viviendo en el Medio Oriente y donde pareciera, al menos en lo inmediato, no encontrarse un camino. Veremos. La propuesta todavía no está rechazada de plano, ¿no? sé si de momento oficialmente no. Oficialmente no. Oficialmente no. Me parece que jamás no tiene, como suele decir Trump, no tiene las cartas que necesita en la mano. No está en condiciones de exigir tanto. Todavía le quedan rehenes con los cuales negociar, pero el tiempo se agota.